bendición un lunes más poder entrar a sus hogares. Le bendecimos desde aquí, Iglesia Casa de Fe, con su programa Activando la Fe. Para nosotros es un placer y un privilegio poder llegar hasta donde usted está. ¿Por qué digo donde usted está? Porque hay compañeros que nos han dicho que se conectan en el carro, en el bus, en sus trabajos, en cualquier lugar que usted esté, que la gloria y la paz del Señor le alcance. Hoy venimos con una noche de testimonio. Me encuentro con dos mujeres del Señor, del Ministerio Mujeres Restaurando Mujeres. El título lo dice todo, entre ellas están ayudando. Me acompaña la pastora Carmen Arrieta, pastora general de Iglesia Casa de Pan, Ministerio Mujeres Restaurando Mujeres, y la pastora y profeta Lisbeth Sánchez, pastora también del Ministerio Mujeres Restaurando Mujeres y de Casa de Pan. Hoy tenemos un testimonio para los matrimonios. Hoy venimos en un testimonio de amor, de perdón, de presencia del Señor. Así que como todos los lunes le digo, conecte a sus amigos, denle like, comparta. Necesitamos que esto se haga viral porque Dios tiene algo grande para todos aquellos que creen. Una vez más, como todos los lunes le decimos, recuerde, su fe no mueve su necesidad no mueve la mano de Dios. Es su fe. Esa fe que usted tiene, una fe viva, una fe activa, es la que va a hacer que Dios se mueva a favor de usted. No sé cuál es su problema, no sé cuál es su necesidad, pero yo sé que el Dios que yo tengo le quiere resolver. Así que les damos la bienvenida. Pastora. Buenas bienvenida. noches. Con la mano extendida, así va. Buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí para compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De eso se trata, de poder llevar testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas. A toda criatura, porque eso es lo que el Señor quiere. No quiere que nos quedemos callados, que cerremos nuestra boca, no. Lo que Dios hace en nuestras vidas es para testificar. Amén. Gloria a Dios. Así es. Hermana pastora Lisbeth, qué bendición tenerle, para nosotros un privilegio. Amén. Buenas noches a todos. Privilegios para mí, pastor, muchas gracias. Confiamos en Dios que lo que el Espíritu Santo Dios trae hoy para los matrimonios sea de mucha bendición para cada uno de los que nos están viendo en esta preciosa noche, ¿verdad? Y como dice el pastor, denle a compartir, porque es una palabra poderosa, es un testimonio poderoso que el Señor trae hoy en esta noche para que veamos cómo Dios lo puede hacer. Amén, amén. Así que le agradezco a usted que se está conectando con nosotros. También le agradecemos que le dé compartir. Mándenos sus peticiones de oración, ya sea por este Facebook Live o por el WhatsApp de la pastora, si la conoce, si salen sus contactos, a través de ellas queremos orar por usted. Hoy queremos tocar una pequeña porción de la palabra, donde un maestro de la palabra se acerca a Jesucristo y le hace una pregunta. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amadas, vea qué tremenda esta palabra. Nos está hablando un maestro de la palabra, nada más y nada menos que Nicodemo. Amén. ¿Y qué dice Nicodemo? Nadie puede hacer estas señales que tú haces. Pero sin embargo, no le creían a Jesús. Amén. ¿Qué pasa hoy en día con el pueblo del Señor, pastora? Bueno, yo creo que el pueblo de Dios está como en el tiempo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, aún viendo las señales, aún viendo todo lo que el Señor hacía, traía provisión, traía todo y hacía cosas, ¿verdad?, sobrenaturales, y el pueblo está endurecido, ha endurecido el corazón a Dios, ¿verdad? Y por eso sabemos que el tiempo de la venida de Él está cerca. Eso es ya relativamente poco. Lo que nosotros sabemos es que debemos estar preparados para ese momento. Amén. 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 ¿Pastora? Es tremendo. Comentábamos hace unos días la pastora Carmen y yo sobre esto, que está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la misma palabra de Dios lo habla, donde dice que el amor de muchos se enfriará a causa del pecado, y lo estamos viviendo en estos tiempos, lo estamos viviendo, como estamos viendo tanta cosa tan fea que está escrita,
Sí. Está escrita. Sí. Porque yo le digo a mi esposo que no hay que asustarse, porque él se asusta. Yo le digo, amor, no hay que asustarse porque está escrito. Lo que estamos viviendo, y los que estamos apercibidos en el Espíritu, podemos darnos cuenta que se han cumplido muchas de las profecías de la Biblia ya, pastor. Amén. Lo que Así estamos viviendo, como lo dice la palabra. En estos tiempos todavía vemos muchos cristianos que pedimos señales. Ahí es donde queríamos llegar. Estamos como Nicodemo y estamos como esos sacerdotes, como esos judíos. Pedimos señales y cuando vemos las señales no lo creemos. Día a día vemos las señales. Día a día vemos cómo el Señor se manifiesta. Amén. Y usted dijo algo ahora muy interesante. Dice, la venida del Señor está cerca. Muchas iglesias están pidiendo un avivamiento. Pero el Señor no va a venir en medio del avivamiento. Dice que va a venir en medio de ¿qué? De la tribulación, de la apostasía. Entonces los cristianos tenemos que estar preparados para guiar a aquellos que no están bien firmes en la fe. Eso nos pasa cuando nos quedamos en un confort de la palabra. Queremos ver señales, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué yo le pido una señal a Dios de su presencia? ¿Y qué hago después? O sea, si yo le pido a Dios una señal y Él me responde, tiene que ser para que yo tenga fortaleza para decirle a los otros que Él está actuando, que es justamente lo que hacemos en Activando la Fe. Lo que hacemos en este lugar es dar esa gente que ha recibido la señal de Dios, que ha recibido la respuesta de Dios a oración. Usted que está pidiendo por su matrimonio, el Señor le dice, yo he restaurado matrimonios. Amén. Y ya vamos con el testimonio de la palabra de la hermana Lisette. Pero el Señor nos dice, yo oí la oración, yo oí el clamor, yo di esas señales. ¿Para qué? Para que vayan y testifiquen. Amén. Nosotros no nos podemos quedar, pastoras, con la señal y el milagro y ya. Amén. Me lo estaría comiendo yo, me estoy comiendo mi bendición. Amén. Y Dios no quiere que yo me coma mi bendición. No. La iglesia del Señor tiene ya que levantarse. Eso es cierto. La iglesia tiene que despertar, pero solamente pagando un precio. Porque muchos queremos ver los milagros, ver los prodigios, pero no queremos pagar un precio. Hay que someter nuestra carne, hay que someter nuestro espíritu a la obediencia de Cristo. ¿Cómo? Leyendo la palabra, buscando la presencia de Él, orando, ayunando, congregándose. Una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Que el hombre ha dejado de hacer. Amén. Y ese es un tremendo problema. El pueblo del Señor se está alejando. Se están dejando de congregar. Veo iglesias cada vez más vacías. Es que, pastor, una de las circunstancias que se está dando ahorita actualmente dentro de las iglesias, y esto se lo digo porque yo predico mucho, ando mucho en iglesias y uno se da cuenta, es lo que se manipula la palabra. Al manipularse la palabra, al darle a usted una falsa palabra, una falsa profecía, en ese momento es donde las personas se apartan, porque les dan una promesa y no ven esa promesa cumplida. ¿Por qué? Porque se da una promesa en la carne, en una palabra que no viene de la Biblia bíblica, porque ahora se manipula muchísimo la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen y me dan una palabra profética y no se cumple. Se me acercan y me dicen, es que Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, vienen las finanzas, viene esto, viene el otro, y no vemos esa palabra cumplida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no vemos esa palabra cumplida, nos vamos de la iglesia. Sí. Entonces, el problema no se está dando en la fe que le tenemos a Dios, sino en la fe que le podemos tener es al hombre. Y ahí es donde está desertando el pueblo de Dios, porque no se está dando la palabra limpia, sana, una doctrina sana. Amén. Como tiene que ser. Amén, así es. Amén. Y vea qué tremendo, y no es casualidad, venimos hablando en estos días, pueblo del Señor, que andamos tras las añadiduras. Y la palabra me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Pero muchos lugares le están usted prometiendo añadiduras, carras, sí. Carras y carros, porque ahora hay que hablar de los dos, sí. Carras y carros, viajes ministeriales, todo el asunto. Pero ¿qué le dice con la santidad? ¿Qué le dice con la justicia de Dios? Con el amor fraternal. Ahí nos estamos saliendo. Y cuando eso pasa, la gente viene, dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque ahí dan palabra de que me van a dar
la casa que yo quiero, el marido que yo quiero, la esposa que yo quiero. Y cuando eso no sucede, se enojan es con Dios. Correcto. ¿De qué tremendo, pastor? Así es. Sí, como en el tiempo del pueblo de Israel, la iglesia es malagradecida, porque aún viendo las señales y como hablábamos antes, los prodigios, y aún recibiendo la palabra y todo eso, y a eso es lo que muchos llegan, a oír qué le dicen, ¿verdad? O qué habla el Señor por medio del siervo, pero cuando tenemos que obedecer, cuando tenemos que pagar ese precio, no lo hacemos. Y es ahí donde la palabra se atrasa, ¿verdad? Y entonces no vemos el cumplimiento, como decía la hermana Lisbeth, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor quiere, yo digo que en este momento no es que vivamos por una palabra profética, sino que vivamos de acuerdo a la voluntad de Él, a lo que Él quiere que nosotros de verdad hagamos para Él, ¿verdad? Trabajo para la obra, en la gran comisión que Él dejó, que es predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo a toda criatura. Amén. Amén. Así es. Amén. Ese es el detalle, pastoras, que la gente está yendo a buscar los milagros y no al Dios de los milagros. Amén. Entonces el Señor sí te quiere dar la casa, sí te quiere dar el carro, sí te quiere dar el marido, pero dice, ¿dónde estoy entronado yo? Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Me amas porque te doy el carro, porque te doy la casa, porque te doy el marido? ¿O me amas porque te doy vida eterna? Amén. Eso es lo tremendo. ¿Y qué pasa con todo esto? A veces idolatramos el matrimonio. Y aquí quiero empezar a entrar ya en el tema y en el testimonio de la hermana Lisbeth. A veces idolatramos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Sí, amén. Idolatramos todo eso que aunque viene siendo bendición de Dios, se convierte en algo que me aleja de Dios. Amén. Y cuando yo ya pierdo la presencia de Dios, pierdo la cobertura de Dios. Y pierdo la cobertura de Dios, y ya aquel pueblo que caminaba bajo la sombra protectora en el desierto, el que se quedó, ya empieza a sentir el calor, ya empieza a sentir el hambre, ya empieza a sentir el frío, el cansancio. Amén. Y entonces ya usted empieza a ver el matrimonio, empieza a ver los problemas de otra forma. Porque un matrimonio cristiano se hinca y ora. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué hay tanto pleito marital? La economía. La economía. Es que vos no trabajás, es que vos gastás más de lo que yo gano. En eso para. Sí. Pero yo no vengo a hablar de matrimonios. Yo vengo a decirle a usted ahí que está en su casita, que está en el carrito, que está donde quiera. Gracias por conectarse. Qué bendición para nosotros estar ahí. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Estamos saludando a María Chávez. Bendiciones, María. Claro que estamos orando por tu matrimonio, por Rocío Venegas, por Rox Solano, por Logan Salazar, por Ana María. Hola, prima. Por LM Salas, por Juanca. Por Carmen Arrieta. Hola, Carmen. Por Lore, bendiciones. Ella está pasando lo mismo que tú. Pastora Doris, bendiciones. Tati, bendiciones. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. Dale compartir, dale me gusta. Mándanos tus peticiones de oración. Queremos saber que estás ahí. Por favor, conéctate y haz esto viral. Vamos a entrar en el tiempo del testimonio con la pastora Lisbeth. Yo le pido que comparta, ponga atención, saque papel y lápiz, porque aquí va a haber un derroche de sabiduría. Esta mujer es un derroche de revelación del Espíritu Santo. Amén. Así que aprovéchese. Cuando usted encuentre una buena oportunidad, tiene que agarrar todo lo más que pueda. Comparta, pero también tome papel y lápiz y empiece a apuntar, porque si su matrimonio está pasando por alguna situación, yo estoy seguro que hoy el Señor quiere hacer algo con su matrimonio, con su vida, con sus hijos, con su esposo, con todo lo que esté bajo la cobertura de Dios. Pastora. Muchas gracias, pastor. Gracias. De verdad que esperamos en Dios que esta palabra les bendiga, que este testimonio les bendiga grandemente. Decía algo muy importante el pastor, matrimonios cristianos que están pasando circunstancias en el matrimonio. De hecho, cuando yo pasé el proceso que pasé por mi matrimonio, no era conocedora del Señor, no éramos conocedores del Señor. Siempre le doy la gloria a Dios porque digo que a través de este proceso fue que me trajo a los pies de Él. Fue el momento en el que conocí del amor y la misericordia de Él. Ya me habían hablado hacía mucho tiempo del Señor y nunca había querido escuchar su voz, escuchar su palabra hasta que pasé por este proceso. Tenía aproximadamente 29, 30 años de matrimonio
cuando hubo una interrupción ahí de una persona que se metió en el vínculo matrimonial. En esta época, esta persona que conoció a mi esposo, ella sí era cristiana, conocedora del Señor. Y yo no entendía en ese momento qué sucedía, ¿verdad? Logró sacarlo de mi hogar después de 30 años de matrimonio. Estuvimos separados, pasamos muchos procesos durante el tiempo que estuvimos separados. En ese lapso de tiempo caí en una depresión de 8 meses con 3 intentos de suicidio. Fue algo muy, muy, muy duro porque eran 30 años de matrimonio lo que se estaban prácticamente perdiendo. Y en esta época que uno se casaba, yo me casé muy, muy joven. Cuando yo me casé, mi ideal de matrimonio era para toda la vida, porque eso fue lo que mi mamá me enseñó. Al romperse el vínculo matrimonial, fue el momento en el que caí en esta depresión. 8 meses en depresión, pero Dios en su infinita misericordia, y Él siempre sabe lo que tiene para uno, porque la palabra de Dios lo dice. Él le dijo a Jeremías que desde antes de haber sido formado en el vientre de su madre, ya lo había llamado y lo había establecido como profeta a las naciones. Y nosotros desconocemos muchas veces qué es lo que Dios tiene para con nosotros, cuál es el testimonio, cuál es el ministerio, qué es lo que Él tiene para con nosotros. En esta época que caigo en este estado de depresión con 3 intentos de suicidio, Dios usa a mi hijo el menor para sacarme de este ámbito de depresión, y me llevan a una consejería cristiana, y ahí comienzo a conocer del Señor, comienzo a recibir palabra de parte del Señor. Y decía el pastor algo muy, muy interesante ahorita que me llegó a mi corazón porque me ministró mucho. En esta época recién convertida yo al Señor, el primer pastor que me da palabra y se me acerca y me dice que Dios quitó a mi esposo de mi lado porque él era mi ídolo. Y lo que decía el pastor es muy cierto. Muchas veces ponemos como ídolo a los hijos, a un carro, una casa, qué sé yo. Son tantas cosas que idolizamos, y yo tenía como ídolo a mi esposo. Él era mi ídolo porque, como les digo, yo me casé muy, muy joven. De hecho, me casé el mismo día que cumplí mis 15 años. Y él fue, y no se ría, pastores, nosotros fuimos novios desde que tenía 9 años yo. De 9 años. Yo lo conocí a él desde que yo tenía 9 años, y desde esa época comenzamos a salir. Y yo me casé el mismo día que cumplí mis 15 años. Entonces, para mí, él era mi todo. Él era mi papá, él era mi hermano, él era mi compañero, era mi esposo, mi amigo, mi amante, era todo. Él me dio todo lo que necesitaba material y físicamente. Pero no solo eso, yo vengo de un hogar disfuncional, un hogar violento, de mi padre era alcohólico y era violento física y psicológica, verbalmente. Entonces todo eso yo lo aprendo. Cuando yo me caso, yo llevo el mismo patrón de mi papá. Entonces yo comienzo a llevar un matrimonio de agresión. Yo comienzo a llevar, como decimos los ticos o las ticas, los pantalones en mi casa. Yo le quito el sacerdocio a mi esposo y comienzo a llevar yo mi fuerza en la casa. Yo era la que mandaba, yo era la que gobernaba, yo era la que todo lo hacía. Y mi esposo era como un hijo más para mí. Aquella violencia que yo recibí dentro de mi hogar, también de mis padres, también la llevé a mi hogar, cosa que yo no entendía que era porque desconocía totalmente de la palabra, desconocía totalmente de Dios, no sabía que dice la palabra de Dios en Proverbios 6:2, que con los dichos de nuestra boca nos enlazamos. Proverbios 18:22 dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Yo desconocía todo eso, y durante 30 años de matrimonio, de tanta agresión, tanta violencia, entre esas palabras yo siempre le decía a mi esposo: quiere irse, váyase, quiere hacerse de otra, hágasela. Y no nos damos cuenta que tenemos poder en nuestra boca. Yo desconocía eso. Para la gloria de Dios, hoy en día pues ya conozco más de la palabra, entonces he aprendido a hablar. Pero durante esos 30 años fue agresión, fueron malas palabras, fue mucha violencia, fueron tantas cosas, de que llegó un punto determinado en que pues de ahí él conoció a otra persona que lo supo tal vez que conquistar mejor que yo con sus palabras, y deshizo nuestro hogar. Nosotros nos separamos, estuvimos 5 años separados, nos divorciamos. Él se casó con la otra persona.
En estos 5 años de separación yo conozco del Señor, comienzo a entrar, a meterme con el Señor, a conocer, pero Satanás nunca se queda quedito. Ahí en la iglesia donde yo me congregaba, donde había comenzado a crecer espiritualmente, pues también se metió una persona en la cual pues caí en pecado, me junté con él y bueno, pasaron muchísimas cosas durante estos 5 años, pero Dios nunca me soltó de la mano. Él siempre estuvo ahí con su misericordia y tenía planes grandísimos para con nosotros, cosa que yo desconocía. Pero en esta época Dios comienza a hablarme y a hablarme, me separo de esta persona, me someto más al Señor, comienzo a someterme más al Señor, a conocer más su palabra, comienza Dios a hablarme y lo que hablábamos ahorita, me daban mucha palabra y yo pedía señales. Estaba en Cristo y pedía señales y que continuaba diciéndole, Señor, si tú eres Dios, tienes que hacer algo. Pero llegó un punto determinado en estos 5 años donde yo saqué a mi esposo de mi corazón, se lo entregué a Dios y dije, no, ya él se casó, ya él está con otra persona, ya no más. A pesar de que todas las personas que Dios usaba, siervos, profetas, para decirme que mi matrimonio iba a ser restaurado, que íbamos a servirle al Señor y que Dios nos iba a usar grandemente, yo no creía, yo dije no, ya él está casado con otra persona, esto no puede ser. Al final, hace aproximadamente unos 6 años, una profeta, amiga mía, me llamó por teléfono, tipo 8 de la mañana, y me da una palabra y me dice, hija, así te dice el Señor, llegó el tiempo de que tu matrimonio sea restaurado, Dios los va a usar grandemente, se van a casar, van a ser felices. Y yo dije, esta señora, bueno, no sé qué le pasó, seguro todavía está dormida. A las 7 de la noche de ese mismo día fue confirmada la palabra. Y para cortarlo un poco, porque es muy largo el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a los 15 días, tal y como la profeta me lo habló, así sucedió, mi esposo aparece. Yo estaba a punto de viajar, iba para Tierra Santa, Israel, para la gloria de Dios me había regalado el Señor ese viaje, que se lo había pedido toda una vida, porque Dios sí cumple los sueños. Amén. Desde que yo estaba pequeña siempre le dije, Señor, un día iré a Tierra Santa, un día iré a Tierra Santa, y Dios concedió el anhelo de mi corazón. Amén. Dios concede, Él sí concede. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él mira nuestro corazón, dice que el único que escudriña hasta adentro es Él. A los 15 días que mi esposo aparece, resulta que yo iba saliendo ya para Israel y él me dijo, váyase tranquila, gorda, y dice, cuando usted vuelva vamos a conversar, vaya, disfrute su viaje. Yo le dije, pero usted cómo sabe que yo voy para algún lado. Me dice, yo sé todo lo suyo. Pues el Señor estaba bien informado, ¿verdad? Aún a pesar de que... Diríamos los ticos. Sí. Estas son las cosas tremendas que muchas veces, pastor, uno no logra entender, y ahí es donde hablamos en la palabra de Juan, donde habla de las señales que siempre pedimos, porque es tremendo cuando pedimos ese tipo de señales y no vemos o no entendemos la mano de Dios. Hay una Amén. Palabra en Juan 13:6, que para mí es rema. Hay mucha palabra en mi vida que es rema para mí, pero esta palabra es más rema porque dice que cuando Jesús llega a lavarle los pies a sus discípulos y Pedro le dice, Jesús, maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y el maestro se devuelve y le dice, Pedro, hoy no entiendes lo que estoy haciendo, luego lo entenderás. Amén. Hace 12 años yo no lograba entender qué me estaba sucediendo, por qué me estaba sucediendo. Hoy, para la gloria de Dios, he logrado entender un poco por qué Dios permitió que pasara por este proceso. Primero, para conocerle a Él, aceptarlo a Él como mi Señor y Salvador, que era el único que podía transformar mi vida como lo ha hecho. Bien. Me dio una palabra en esa época el Señor a mí, en este proceso. En una madrugada Él me hablaba en Mateo 18, capítulo 18, del verso 23 en adelante. Esta palabra ha sido rema para mí toda mi vida, porque incluso cuando predico y doy mi testimonio es la palabra que uso para ministrar, porque aquí nos habla de los deudores. Aquí el Señor Jesús nos enseña cómo perdonar, cómo debemos de perdonar. Y aún no siendo fácil, porque no es fácil perdonar, es una decisión que nosotros debemos de tomar en la vida. Esta palabra, junto con mucha que hay acá en los evangelios, donde Jesús nos habla del perdón, es lo que Él nos enseña.
Gloria. Después de una infidelidad, después de mucho tiempo de proceso en juzgados, en alcaldías, porque nos llevamos procesos de alcaldías, la persona esta me demandó, que yo la intenté matar y ni siquiera la conocía, tuve que verme en un proceso judicial. Mi esposo tenía 6 meses de haberse salido de casa y me acusó de violencia doméstica. O sea, fue un proceso muy grande durante 5 años. Aún en medio de este proceso, el Señor a través de esta palabra de los deudores me enseña cómo perdonar. Es una decisión. Yo tomo esta decisión cuando Dios me habla y mi esposo regresa a casa casado, buscando aquella restauración que ya Dios había profetizado o hablado, me imagino que desde antes de que yo naciera, porque estaba dentro del corazón de Dios. Dios me enseña cómo perdonar. Me impacta mucho cómo se llama el programa de fe, porque también tengo esta palabra que rema en mi vida. Yo esta predica siempre la llamo perdón y fe, porque también ministro en Hebreos 11:1, pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Cuando a mí la gente me decía, los siervos del Señor, que mi matrimonio iba a ser restaurado, yo decía, no puede ser, no lo puedo creer, ya no puede ser. Habían pasado 5 años y estábamos divorciados y él casado con otra persona. Ahí es donde uno comienza a ver la mano de Dios, pero como decía la pastora Carmen, yo no digo que pagar un precio, porque el precio Jesús ya lo pagó en la cruz por todos nosotros, sino es un sometimiento a Dios, es tener aquella humildad para uno postrarse delante de Dios y pedir perdón a Dios, reconocer nuestros errores. Yo tuve que reconocer quién era yo, cómo había sido yo, cómo había maltratado a mi esposo, cómo había maltratado a mis hijos, cómo había fallado tanto a mi matrimonio, a mi esposo, y no solo a ellos, sino a Dios. Porque al primero que había fallado había sido a Dios, donde había tomado yo el rol de esposo que no me correspondía a mí. Yo soy la ayuda idónea de mi esposo, el sacerdote de mi casa es él. Amén. Hace 6 años, cuando Dios me habla de la restauración y mi esposo aparece, yo me voy de viaje. Cuando yo regreso, él está esperándome en casa. Y ahí Dios comienza a trabajar en el matrimonio. Fuimos a un retiro espiritual cristiano. Yo le había pedido muchísimo al Señor, hablé con el pastor, él conocía toda la situación porque fue con ellos que fui a Israel. Y yo le comenté, queremos ir, pastor, pero mi esposo todavía está casado, él está en casa, estamos durmiendo separados, pero él está en la casa. Él me dijo, no importa, Lisbeth, es tu esposo, van a ir, Dios va a hacer cosas grandes. Le dije, pastor, quiero orarle a Dios que antes de que este encuentro se dé, ya mi esposo se haya divorciado y hayamos podido retomar nuestro matrimonio. Y para la gloria del Padre Celestial que Él hace, dice la palabra de Dios, que hay imposible para Él. Así es. Unos meses antes o un mes antes del retiro, mi esposo logró divorciarse. Nos casamos de nuevo, civil, firmamos documentos, nos fuimos casados al encuentro y nos llevamos la sorpresa, pastor, que allá los pastores nos tenían una gran boda. Gloria a Dios. Y nos casamos, retomamos votos y para la gloria de Dios, estos 6 años que han sido donde Dios restauró el matrimonio, hemos visto cosas tremendas, hemos visto la mano de Dios tal como Dios lo habló. Ha sido una experiencia única en servirle al Señor. Para la gloria de Dios, Dios usó una mujer para llevarme a Casa de Pan, a conocer a la pastora. Desde el momento en que conocimos a la pastora, pues fue amor a primera vista, pastora Carmen. Y ha sido una gran bendición. Tengo casi 3 años de estar con la pastora, sirviendo en el ministerio, y para la gloria de Dios, pues hace 1 año ella misma la usó Dios para ungirme como pastora. Gloria. Como Dios me lo había ya hablado de hacía mucho tiempo. Hemos servido al Señor restaurando matrimonios, restaurando mujeres. Tengo 8 años aproximadamente, 7 años de ser consejera matrimonial y de mujeres. Ha sido un proceso duro, muy duro, pero muy bendecido. He podido, yo le digo a la gente con todo respeto, he podido tocar la gloria de Dios, he visto la mano poderosa de Dios, cómo se mueve en el ámbito, cómo Dios nos usa, y no solo como matrimonio, sino como familia, porque Dios usa mucho a mis hijos, a mis nueras. Tenemos un ministerio de liberación en el cual Dios nos usa demasiado para la gloria de su nombre.
la palabra profética, como Dios la habla y la hemos visto cumplida. Hemos visto maravillas en el Señor, aún estando mi esposo sin trabajo. Vemos la mano de Dios. Dios nos habló de un carro de agencia, nos dio un carro de agencia Gloria. del año, pastor. Hemos visto cosas maravillosas que Dios ha hecho, pero todo esto como con Dios, Amén. sirviéndole al Señor, sometiéndonos al Señor, restaurando. Todos los días ha sido una restauración al matrimonio, todos los días tenemos que restaurar, mi Gloria a esposo y Dios. yo, todos los días hay que perdonar, porque la palabra de Dios lo dice. Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces he de perdonar, 7, no 70 veces 7. Todos los días debemos de perdonarnos, todos los días debemos de tener comunicación, todos los días tenemos que hablar. Hoy, para la gloria de Dios, he escuchado a mi esposo hablar de mí, cómo se enorgullece él. Llega a decirle a mi pastor que no me conoce, que él no es la esposa que él dejó Gloria a hace Dios. 12 años. Cada vez de que salgo de una prédica, de predicar o cómo Dios se manifiesta, él llora, me abraza y me dice: Lisbeth, siento orgullosa de usted, nunca bote lo que Dios ha dado, lo que Dios le ha dado. Y ha sido una bendición muy grande lo que Dios ha hecho en nosotros, en el matrimonio, en la familia. Ver la mano poderosa de Dios hasta el día de hoy, Ebenezer, dice la palabra. He visto la mano de Dios en nuestras vidas, lo que Dios cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Así es. Y dice la palabra de Dios que aunque la visión se tardare, siempre llegará. Amén. Yo conocí, sin conocer de Cristo, conocí a una mujer en la carretera una vez y me dio una palabra poderosa y yo dije: esta señora no sé qué le pasó, se volvió loca. Y hace unos meses atrás hablaba yo con ella y le decía: profeta del Dios Altísimo, la palabra que usted me dio hace 15 años la he visto cumplida. Gloria. Ella me dijo una vez, Lisbeth, sin conocerme y sin yo saber que tenía ministerio ni nada, ella me dijo: yo veo un rótulo, Lisbeth, en su vida donde dice mujeres restaurando mujeres. Gloria a Dios. Me dijo: veo muchas mujeres alrededor tuyo, veo cómo restauran mujeres, veo. Y yo decía: por Dios, ¿de qué me está hablando esta muchacha? No sé de qué me habla. Hoy, 12, 15 años después, pastor, he visto la mano de Dios. Cuando llego al ministerio de la pastora y veo aquel rótulo allá, yo dije: Señor, aquí es. 12 años después el Señor cumplió su palabra, pero Gloria. la cumplió. Aquí estamos sirviendo con la pastora Carmen, ahí estamos restaurando mujeres, vamos a todos lugares donde nos llamen, casas, iglesias, donde quiera que el Señor nos necesite, ahí estamos. Amén. Yo me gozo con mi esposo porque yo le digo: mi amor, ¿cómo me cuesta decir que no? Y ahora, ¿cómo me cuesta decir que no? Tengo que estar enferma para decir: pastora, no me levanto, no puedo, pero me cuesta. Pero para la gloria de Dios ha nacido nuevamente entre él y yo esta confianza, porque yo me voy 3, 4 días de mi casa a ministrar a cualquier lugar, Guanacaste, Punta Arenas, voy mucho a Lepanto, Jicaral, allá hay mucha necesidad. ¿Conoces a Logan? Sí, claro, ahorita me estaba escribiendo, ahí me estaba llamando, famoso Logan, bendiciones al embajador del reino. Ellos me reciben allá como si fuera un hotel de 5 estrellas, los amo y los bendigo porque ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho en la tierra de Logan, allá con su familia y todo. Es un privilegio de verdad para mí servirle al Señor. Amén. Ver lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho. Yo le digo a todas esas mujeres que están conectadas en vivo ahorita o las que van a ver el reprise luego, varones que están ahí conectados, no pierdan la fe. Si tienen una situación matrimonial, aún estén separados, si ese matrimonio nació en el corazón de Dios, Dios lo restaura. Yo muchas veces me pregunté por qué, pero no es por qué, sino es para qué. Amén. ¿Por qué? Porque en este trance, en esta separación, Dios necesitaba tratar conmigo por un lado y con mi esposo por otro. Y bendito sea el Padre Eterno, porque en un momento pues de mi enojo y toda esta angustia y toda la cuestión que yo viví, pues esta señora pues la traté muy mal. Hoy la bendigo en el nombre de Jesús porque ya la perdoné, pero también le doy gloria a Dios porque a través de ella fue que mi esposo conoció del Señor. Así es. Así Y es. yo me gozo porque por ahí yo le digo, cuando doy el testimonio, predico, yo le digo a la gente: mira, Satanás la usó para sacar a mi esposo de mi casa, pero Dios la usó para traerme un varón de Dios a mi Gloria. casa.
porque tremendo. hoy es un tremendo varón de Dios. A través de ella fue a la iglesia, conoció a Cristo, se bautizó, recibió, y ahí fue donde Dios comenzó a hablarle a él que yo era su esposa, que tenía que restaurar su matrimonio, que la persona que tenía la paz no era su esposa, sino aquella la que estaba en su casa. Y poco a poco Dios fue haciéndolo, y poco a poco en estos 6 años Dios ha ido haciéndolo, y Dios ha ido restaurando, Dios ha ido levantando, y tal como Dios me lo habló, todo va a ser hecho nuevo, me lo dijo el Señor, y así ha sido. Poco a poco ha ido el Señor restaurando. Así que por eso se los digo a todo aquel que tenga una situación matrimonial o situación económica, situación de salud, lo que sea, Dios lo hace, Dios lo hace. Amén. Porque yo he tenido no solo milagros físico, como el carro que Dios me prometió y me lo dio, también tuve una sanidad, un milagro de salud. Hace 3 años me dieron 2 infartos, donde llegué al hospital y el doctor me dijo, son 2 infartos. Y yo le dije, doctor, yo no tengo nada. Señor, aquí el documento, le dice, no, señor, yo cancelo esto en el nombre de Jesús. Un mes estuve internada con todos los exámenes habidos y por haber, que era un infarto. Al mes la cardióloga me llamó y me dijo, Lisbeth, ¿usted cree en Dios? Y le dije, sí, y no me diga nada porque yo sé que mi papá me puso un corazón nuevo. Y ella me dijo, pues sígale creyendo al Señor porque tu corazón está intacto. Así que, hermanos, Dios hace los milagros cuando Él quiere hacerlos y como Él quiere hacerlos, siempre y cuando nos sometamos al Señor, nos sometamos a Él, le creamos esa su palabra, porque esa su palabra la que le creemos. Aquí en este pasaje de Mateo, a mí me impacta muchísimo el verso 34. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Me gustaría que en su casa escudriñen todo este capítulo porque sé que Dios les va a hablar. Una madrugada yo le preguntaba al Señor y yo le decía, papá, no entiendo este verso 34, ¿por qué dice que a los verdugos? ¿Qué son los verdugos? Y el Espíritu Santo habla a mi corazón, Él ministra a mi corazón y me dice, hija, los verdugos son las enfermedades. Cuando nosotros no perdonamos, viene la enfermedad a nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios más adelante dice que nuestros huesos se envejecen. Y yo en ese momento que el Señor hablaba, ministraba mi corazón y me decía que Él mismo, porque la palabra de Dios lo dice, Él mismo envía a los verdugos, que son las enfermedades. Yo toda mi vida fui muy sana, pero en el lapso de esos 5 años que estuve tan llena de odio, de rencor, de deseos hasta de matar, porque así es, incluso mandé a matar a mi esposo, no crean que no, sí lo hice, lo confieso públicamente, porque si Dios lo sabe, ¿por qué no? Es un testimonio muy grande, por eso les digo que uno lo acorta, pero sí, fue tanto el odio y el rencor que nació en mi corazón, que yo perdí mi vesícula, perdí mi apéndice y perdí también mis órganos reproductores, siendo una mujer tan sana como toda una vida lo fui. Entonces, cuando el Señor ministra mi corazón con esta palabra y Él me dice que los verdugos son las enfermedades, yo dije, ahora entiendo por qué pasé tantas veces por el quirófano, 7 veces pasé por el quirófano. Después de que yo decido en mi corazón perdonar a mi esposo, perdonar a esta persona, y no solo a ellos, porque toda mi familia me culparon, mis hijos me culparon, la familia de él me culparon, todo el mundo me culpó y sí, yo tenía mucha culpa. Pero tuve que perdonarlos a todos ellos y también perdonarme yo misma. Porque yo reconocí mi error, reconocí todo lo que había hecho y aparte toda la culpa que me habían cargado, tuve que perdonarme a mí misma. De ahí para la gloria de Dios he visto la sanidad en mi cuerpo al punto que se los acabo de comentar. 2 infartos. Tengo un hermano mío mayor que le dieron 2 y tiene un 17% corazón trabajando. Mi hermana la menor a mí tiene, bueno, el doctor dice que no sabe cómo camina porque también le han dado varios infartos. Ahí también vemos la palabra de Dios donde nos habla de las cadenas y maldiciones generacionales. Porque les decía al principio que yo vengo de un hogar disfuncional y de agresión y yo aprendí lo mismo, porque era lo que yo venía arrastrando y le estaba dando a mis hijos también la misma violencia.
Y ya cuando mi esposo se va de casa, mis hijos estaban grandes. Mi hijo el menor tenía 20 años, el mayor tenía 27 años ya. Entonces, todo eso también mis hijos lo venían cargando. Aquí a través de la palabra de Dios yo comienzo a entender cómo perdonar, cómo hablar, cómo cortar con cadenas, cómo cortar maldiciones, y he visto la gloria de Dios. Mi mamá murió de cáncer y de diabetes. En mi casa mis hermanos todos son diabéticos. Hay hermanos con cáncer, hay hermanos que ya les daba infarto. Mi papá murió de infarto al miocardio. Y yo le digo a la gente, si usted cree, si usted tiene fe para usted cortar cadenas de generaciones maldicionales, la salud, porque la palabra de Dios lo dice en Isaías 53:5, que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados, pero nunca agarramos la palabra para nosotros, para ponerla en práctica, en obra para nosotros. Yo me apropio de cada palabra, yo me apropio de la palabra. La palabra de Dios dice que dejarás a padre y a madre y te unirás a tu esposo y serán una sola carne. Amén. Eso es otra cosa que tenemos que cuidar, que los papás no se metan o no nos metamos dentro del matrimonio. Mi hijo el menor vive a la par mía con su esposita y yo trato lo menos posible de no meterme porque ellos son un matrimonio. Qué buena suegra. El matrimonio es que uno aprende a través de la palabra de Dios. Uno aprende y tiene que aprender, el matrimonio se respeta. Yo le digo a mi hijo, su familia es su esposa y su hija. Yo soy su mamita, una añadidura ya de su familia, pero su familia es su esposa y su hija. Gloria a Dios. Mi familia ahorita es mi esposo, el que Dios me restauró y me devolvió y me dio mi esposo. Mi matrimonio de 40 años ya. Hace unos días me decía una compañera, Liz, está cumpliendo igual que yo, 6 años de casada. Le digo, no, mi amor, yo tengo 40 años de casada. 40. Yo no cuento esos 5 años más, ni me acuerdo. Y hay veces se me olvida todo lo que viví para la gloria de Dios. Hoy trato de disfrutar el matrimonio, hoy trato de disfrutar a mi esposo. No les digo que es perfecto porque les mentiría. De vez en cuando ahí hay roces porque somos diferentes, él es diferente. Yo también, a veces él quiere una cosa y yo quiero otra. Pero ahora tratamos de dialogar, ahora tratamos de no discutir con malas palabras, ahora ya no nos tiramos los trapos sucios, como decimos los ticos, ahora hablamos basados en la palabra. Amén. Cuando yo estoy muy enojada, le digo, no me hable, mi amor, mejor no me hable. Más tarde, cuando ya yo esté tranquila, conversamos. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos sometemos a Dios, pero nos tenemos que someter a la palabra, Amén. lo que la palabra dice, escudriñar la palabra, creerle a la palabra. Amados hermanos que nos están viendo en vivo y los que van a ver su reprise, lo que nuestra boca confiese, lo que nuestra boca confiese. Hay poder en nuestra boca para la vida y la muerte. Sí, gloria a Dios. Hay poder. Nosotros no podemos desde que amanecemos decir es que el día va a estar nublado y va a llover. No, hoy es un día glorioso. Hoy yo tengo una palabra que desde que me despierta el Espíritu Santo, sea la 1, 2 de la mañana, 3, habrá que me despierte y yo digo, Señor, hoy veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que confesar vida, tenemos que confesar palabra. Nuestro matrimonio está basado en la palabra. Mujeres, nosotras somos ayuda idónea para nuestros esposos. Yo antes cuidaba a mi esposo, yo le revisaba el teléfono, yo le revisaba la billetera, yo le revisaba las medias, yo le revisaba los zapatos, todo, hermana, se los revisaba. Lo cuidé tanto que se me fue. Se me fue. Ahora no, ahora aprendí que la única manera de cuidarlo es mi papá. Aleluya. Yo le digo a él, un día se me enojó porque le dije, mi amor, yo en usted no confío, me dice, ve gorda, usted sigue desconfiado de mí. Le digo, no, mi amor, es que yo confío en mi papá. Si mi papá me dijo que mi matrimonio iba a ser restaurado y le íbamos a servir a él, yo le creo a él. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hincarnos, cubrir nuestros esposos, cubrir nuestro matrimonio, cubrir nuestros hijos. Cuando mi esposo sale, yo lo cubro y desde la ventana, Padre, que ninguna Jezabel en la calle se le acerque. En el nombre de Jesús. Y le pone más énfasis a eso. Así, ninguna Jezabel, porque se mueve muchísimo la Jezabel en la calle ahorita, ¿verdad? Esto está a lo que hablábamos al principio, pastor, de cómo se mueve este ámbito ahorita que humanamente no lo podemos hacer. Humanamente no lo podemos hacer. Yo no puedo estar, como decía la hermana ahora, 10, 20 veces llamándolo en el celular. Lo canso, lo fastidio, lo presiono. No, yo sé que mi papá me lo va a cuidar. Amén. Yo sé que mi papá, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen.
Dice Gloria a la Dios. palabra de Dios, pastor. Y si mi esposo ya, como él me dice, gorda, ya yo pasé por donde asustaban. Así es. Ya ahora ya yo conozco de la palabra, ya conozco al Señor, ya yo le temo al Señor. Entonces, si yo sé que él le teme al Señor, no estamos exentos, pastor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que mira que el que esté firme no caiga. Así es. Pero ¿cómo lo hacemos? Con esto, Gloria. todos los días y con estas, con las rodillas, pidiéndole al Señor su misericordia día con día para con nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, nuestras finanzas. Porque vemos la mano de Dios. La pastora, que es fiel testigo, ella sabe, mi esposo estuvo como 2 años sin trabajo y nunca nos faltó nada. Ahorita igual tiene unos 6, 7 meses y estamos bendecidos, Gloria a Dios. orándole al Señor por un trabajo, obviamente, pero no hemos visto la mano de No Dios. la preocupación y el temor. No, pastor, no. ¿Por qué? Porque si nosotros le creemos a Dios y sabemos de quién dependemos, Dios trae la provisión, así como se la llevó a Elías allá en la cueva, que se la mandaba con los cuervos. Así nos manda Él a nosotros. Pero, hermanos, amados, como dice el estandarte del pastor, fe. Aquí lo que nos tiene que mover es la fe. Amén. Para creer que Dios lo puede hacer. Dios puede restaurar tu matrimonio. Así es. Dios puede restaurar tus finanzas. Dios restaura tu salud. Gloria. Dios restaura tus hijos. Amén. Dios, Él lo hace. Amén. Porque si yo le digo, yo aquí en mi teléfono, no les miento, si tengo unas 300 mujeres, la pastora sabe, yo doy 24/7 consejería acá. Mi esposo a veces se va a dormir al sillón porque no lo dejo dormir. Porque ya les digo, yo no puedo decir que no. Yo aquí recibo llamadas hasta el extranjero de madrugada y yo no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque si yo lo que yo pasé, lo que yo viví, como decía el pastor hace un momento que ministró mucho mi corazón, si lo que a mí Dios me dio, porque yo me lo voy a callar y no lo puedo dar. Amén. Y yo le digo a muchas mujeres que Dios me trae para restaurarlas en ámbito matrimonial, yo les digo a ellas, si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Dios no hace acepción de personas. Lo único es que tenemos que someternos a Él, someternos a su palabra, someternos a su voluntad, no dejar de congregarnos como decía la pastora, estar recibiendo, estar adorando, estar en la tempestad, en la angustia, donde sea, siempre estar adorando al Señor. Gloria a Dios. Yo predicaba un domingo de estos en una iglesia y yo le decía a las muchachas, ahí era un café de mujeres y yo les decía a ellas, ¿ustedes saben qué es adorar en espíritu y en verdad? Digo, pastora, ¿usted sabe qué es adorar en espíritu y verdad? La gente cree que adorar en espíritu y en verdad, Señor, es pararse en un púlpito y cantar, o cantarle al Señor, y no. Adorar en espíritu y en verdad es que cuando usted está en el peor de las crisis, usted está postrado adorando al Señor. Aleluya. Cuando usted está en lo más que usted dice, no puedo, no me levanto, ya no tengo, ya no quiero, ahí postrada adorando. Amén. Ahí tirado, yo me he tirado en el piso y le he dicho, mi tata, hoy no tengo nada que decirle, por favor no me hable porque hoy no quiero decirle nada, pero me tiro a llorar y él sabe, pero estoy adorándole ahí, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, aún en medio que no haya que comer, aún en medio que el matrimonio esté desintegrado, aún en medio que los hijos anden en drogas, en alcohol, en prostitución, Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Pero sometámonos al Señor, adorémosle a Él en todo momento, porque qué lindo es adorar a Dios cuando tenemos un carro del año, pastor. Qué lindo es adorar a Dios cuando tenemos una gran casa, qué lindo es adorar a Dios cuando tenemos un gran trabajo. Qué lindo es adorar a Dios ahí, cuando todo está lindo, cuando los hijos están bien, el esposo está bien, qué lindo es adorar a Dios ahí. Pero cuando Dios prueba nuestra fe, Sí. a mí me tocó y me ha tocado y me sigue tocando todos los días. Y todos los días tengo que pronunciar esta palabra de Mateo 18. Perdonar, perdonar, perdonar. Porque no es solo al esposo, no es solo a los hijos, no es solo a la familia. Vas a una iglesia y unir te hace daño, vas a una iglesia y un pastor te maltrata, te quieren sacar, te oprimen, te quitan tu ministerio, que que esto no es, que te quieren encerrar en cada. Todos los días tenemos que perdonar. Amén. Todos los días, pastor. Y cuando usted guarda su corazón para Dios, como lo dice la palabra, que de Él mana la vida, y yo digo, de Él mana Jesús, porque así me lo reveló Él una madrugada.
Cuando yo le oraba, le decía, Señor, guarda mi corazón, porque de él mana la vida, y él ministra mi corazón y me dice, hija, mano yo de tu corazón, mano yo de tu corazón. Entonces, si Jesús mana de mi corazón, ¿cómo yo no voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a guardar rencor? ¿Cómo yo voy a guardar cosas que me van a estancar? Me van a estancar en el ámbito espiritual. Si tienes un ministerio, mujer, si tienes un llamado de parte de Dios, o varón que estás ahí escuchando, no permitas que la raíz de amargura que haya en tu corazón te estanque. Gloria a Dios. No lo permitas. Tenemos que levantarnos, como dijo el pastor ahora, a evangelizar, a ganar almas para Cristo, a decirle al mundo que sí se puede, que Dios sí lo hace, y yo soy fiel testigo hoy aquí en este lugar, y con la autoridad que a mí Cristo me ha dado, yo vengo hoy a decirte que sí se puede. Amén, gloria a Dios. Que sí se logra, que Dios sí lo hace. Amén. Porque conmigo lo hizo y lo sigue haciendo día con día. Gloria a Dios. Para la gloria de su nombre. Así que adelante, sigamos caminando en esa fe, en esa perseverancia, sigamos luchando. Y aquí estamos las del Ministerio de Mujeres, la pastora Carmen, aquí está el pastor Santiago, aquí está este equipo que ha puesto a disposición esta línea, estos números, esta palabra, para lo que podamos servirles. Amén, aquí estamos. Y le agradezco muchísimo la oportunidad al pastor, le agradezco muchísimo hoy a Dios por haberme permitido venir a contarles parte, porque es parte pequeña de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Muchísimas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos para servir. Amén, amén. Amado, amadas, si usted se acaba de conectar con nosotros, le damos las gracias, le bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos oyendo el testimonio de la pastora profeta Lisbeth Sánchez sobre la restauración de su matrimonio. Tocó varios puntos, si usted se acaba de conectar, le voy a resumir ahí más o menos. Ella lo hizo de una forma muy, muy suave, porque habló de un proceso terminado, pero no habló por cuestión de tiempo del detalle, del dolor, de la tristeza, de la amargura. 30 años de casada, enamorada del papucho desde los 9 años, se casó a los 15. Se separaron por un adulterio, 8 meses estuvo en depresión, 3 intentos de suicidio, venía de un padre alcohólico violento, teniendo un tiempo de dolor que ya no lo estuvo contando. Estamos hablando, ella dijo que su ídolo era su marido. Entonces, cuando se le quitó el ídolo, el dolor tuvo que haber sido tremendo, la amargura. Para llegar a un estado de depresión, tuvo que haber mucho dolor. Y el Señor es bueno y a veces confirma. Ayer estábamos hablando en el culto del domingo sobre el sometimiento, que nosotros hablábamos de la disposición. Entonces hablábamos de que la disposición atrae la presencia de Dios. Amén. Y esta mujer tuvo que someterse a un proceso. Su marido se separó durante 5 años, se divorciaron, se casó con otra. Ella le deseó mal. Ella lo dijo, yo no lo voy a repetir, pero ella lo dijo. Ahora lo vuelven a ver para que ustedes vean lo que... Había rencor en su corazón, había amargura, había falta de perdón. ¿Y qué pasó con eso? Empezaron a llegar las enfermedades, empezaron a llegar las dolencias, empezaron a llegar las calamidades. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me está pasando esto? Escudriñémonos a ver si es que hay falta de perdón en mi corazón. Amén. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. ¿Usted cree que alguien va a estar 490 veces fallándole a usted en el día? ¿Cuántas veces por día? No. Y el Señor le dice, sigue perdonando, porque ella dijo, perdonar es una decisión. Amén. La decisión es suya, si usted quiere perdonar. Amén. La decisión es suya si usted quiere atraer enfermedad a su vida, calamidad a su vida, porque Dios nos manda a ser libres. ¿Él vino a qué? Amén. A libertarnos. Y muchas veces, pastores, hemos dicho que no perdonar es como que yo me tome un veneno esperando que aquel se muera. Correcto. Y eso es lo que está pasando, yo me estoy envenenando. Sí. Si usted tiene problemas, aquí están estas 2 mujeres del Señor. Ahorita voy a ver si Francini me puede poner el número, ya se lo vamos a pasar. Y si no, ahí lo vamos a postear después de la pastora Carmen. Ella nos va a contar qué es Ministerio Mujeres Restaurando Mujeres. Amén. Le vamos a dar un tiempo a la pastora,
nos pasamos, aquí no pagamos por el tiempo, que ni por comerciales, nada. El tiempo de oración va a llegar, Dios tiene algo para usted. Pero yo quiero que usted se dé cuenta lo que es el ministerio Mujeres Restaurando Mujeres. Un ministerio que el Señor había decretado hace ¿cuánto? ¿15 años? 15 años. 15 años. Le dijo a la pastora Lisbeth, vas a estar en ese ministerio. Y como Dios los cría y ellos se juntan, ahí se encontraron en el camino, ¿verdad? Amén. Donde ya ella tenía Mujeres Restaurando Mujeres. Sí, amén. Así que, pastora, tómese su tiempo, dígale a esa audiencia, primeramente femenina, ¿qué es Mujeres Restaurando Mujeres? Bueno, Mujeres Restaurando Mujeres es un ministerio que nació en el corazón de Dios para la gloria de Él, para gloriarse Él. Aquí nosotros, yo siempre digo, no es que nosotros tenemos un centro de restauración y ahí las llevamos las mujeres. Bueno, en un futuro Amén. Estamos declarando que eso va a ser, vamos a tener ese lugar. Pero el Ministerio Mujeres Restaurando Mujeres es un ministerio donde acogemos a la mujer que llega herida, perniquebrada, como dice la palabra, golpeada, pisoteada, bueno, en X circunstancias, y la restauramos. ¿Cómo la restauramos? Con consejería, con amor, con palabra. Nuestro ministerio todas las semanas tenemos café para mujeres, todos los viernes a las 4, café para mujeres, y una vez al mes hacemos, o cada 2 meses, un café masivo para invitar 150 mujeres, 200 mujeres, las que quieran llegar a compartir con nosotros un café. Es por medio de eso que las mujeres llegan, se enamoran del ministerio, se enamoran de la visión y empiezan a ser restauradas. Si necesitan consejería, si necesitan apoyo moral, económico, en lo que podamos, ¿verdad? Amén. Lo hacemos, porque no solamente tenemos el ministerio, a raíz del ministerio nació Casa de Pan, para lo cual también yo soy la pastora, ¿verdad? Pero tenemos mucho ministerio, el ministerio de varones, ministerio de matrimonios, ministerio de jóvenes, y la casa está creciendo. Entonces, vamos con todo, vamos creyéndole al Señor que esto no nació para solamente vanagloriarse una persona ni nada de eso, sino para gloriar el nombre del Señor y para llevar esto a donde nos lleven. Nosotros vamos a donde nos inviten, a iglesias, hacemos un café, montamos un café para mujeres y llevamos una palabra, un testimonio como el de la pastora Lisbeth, mujeres de reino que quieran ir a contar su testimonio, mujeres que ya han sido procesadas y han sido restauradas. Amén. O estamos Dios. en el proceso. Sí, y es ahí donde otras pastoras han adquirido la visión, y de ahí vamos llevando la visión a muchos lugares. Y eso es lo que nos complace a nosotros, ver que el ministerio ha ido creciendo en esta forma. Empezamos 3 mujeres en una cochera de una casa y ahora somos más de 60 mujeres Gloria. que estamos en proceso de restauración o estamos siendo restauradas. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que ya sabe, mujer del reino, Déboras, Amén. ahí tienen un lugar donde pueden llegar a buscar de la presencia del Señor, testimonio, palabra del Señor, respaldo del Señor. Amén. Y principalmente mujeres que realmente aman lo que hacen, porque no se hace por negocio, se hace por amor. Así que saludamos a Dani, a Grady, a Katia, a María Jesús Benavides, al pastor Cubateo, bendiciones allá en Estados Unidos, a Dani, a Juliana, a Grady otra vez, y fue que antes metí el dedo y borré un montón, así que a los que no hemos saludado les saludamos en el nombre de Jesús. También le decimos a usted, varón, que está conectado, este viernes les esperamos en Iglesia Casa de Pan. Tenemos una actividad para varones, se llama Portadores de Luz. Amén. ¿Por qué? Usted es sacerdote, primeramente de su hogar. Usted tiene que levantar su ministerio, y a eso nos lleva el Señor este viernes, activar ministerios de poder, porque usted quiere ser usado por el Señor. Yo sé que sí. Amén. Si usted dice que usted es un hijo de Dios, usted tiene que anhelar esa llenura, y Dios lo quiere hacer. Estamos activando ministerios, el Señor ha puesto eso. Portadores de luz, te invitamos este viernes 6:30 de la tarde, Iglesia Casa de Pan, El Roble de Alajuela. Si usted quiere llegar y no sabe cómo, escríbanos y le mandamos por WhatsApp, le mandamos por Google Maps la dirección. Es fácil de llegar, donde usted sienta la unción y la presencia de Dios, ahí es. Una bendición para nosotros. Ya saben que se hayan conectado.
Si tiene tiempo, si quiere que oremos, escríbanos. La pastora va a empezar a orar, luego la pastora Carmen, y luego terminamos ahí con lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Dios es bueno. Recuerda, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Es tiempo de señales. Aunque Nicodemo le pidió señales, Jesús no se las negó. Siguió demostrándole lo que es el poder de Dios. Sí, amén. Así que si usted le ha pedido una señal a Dios, créale, escríbanos, póstrese y entréguele su vida. Amén. Aprenda a perdonar, que hoy es el tema central del mensaje. Libérese de ese perdón. Vamos a orar ahora más tarde. Yo no sé si la pastora Lisbeth o la pastora Carmen, en la dirección de orarte para que haya un perdón y una sanidad de esos corazones. ¿Para qué? Para que se vaya la maldición, la escasez, Sí, la ruina, la enfermedad, la tristeza, la amargura y todo lo demás que viene a causa de la falta de perdón. Así Así es. que, pastora, el tiempo de oración en lo que el Señor le ponga en su corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, hoy venimos bendiciendo tu nombre, Padre, por esta hora que tú nos has regalado, Así es, Señor. por esa misericordia, Padre, que ha sido nueva hoy en este día, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada persona que se conectó hoy al Facebook Live, Señor, para escuchar de tu palabra, para escuchar este testimonio, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos rompiendo toda cadena, Señor, de falta de perdón que haya en el corazón de esta audiencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, amado Dios, que pongas un espíritu perdonador en cada corazón, Señor. Que así, Señor, como tú lo hiciste conmigo, Padre, así como tú restauraste mi vida, así como tú restauraste mi matrimonio, Señor, a causa del perdón, así sean restauradas las vidas de todas estas personas que están ahorita conectadas, Padre. Yo declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que, Señor, que tu Santo Espíritu se posa ahora en cada casa, en cada matrimonio, Señor, que nos está viendo y escuchando hasta ahora. Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret, cada hijo, Padre, que se ha ido de su casa a causa de un pleito matrimonial de sus padres, hoy regresa, Señor. Amén. Así lo dice tu palabra, Padre Santo, que el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres y que el corazón de los padres volverá al corazón de los hijos. Declaramos esa palabra, Señor, en cada hogar, en cada familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae restauración, Señor, a cada familia. Trae, Señor, sanidad si hay enfermedad a causa del perdón, Padre. Trae, Señor, la provisión que cada casa necesita, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Padre amado, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu que los visite, Señor, cada madrugada, cada noche, a cada instante, para que tú les ministres a su corazón y les hables, Señor, de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos leales a tu palabra, Señor. Que caminemos en tu palabra, Señor. Y que la benevolencia tuya, Padre, nos alcance día con día, Señor. Esto, Señor, lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Padre, la gloria, hoy te damos las gracias, Señor, Padre, por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar, Señor, aquí en tu presencia, Señor. Padre, hoy vengo, Señor, clamando, Señor, Padre, por cada mujer que necesita ser restaurada, Señor. Cada mujer, Señor, que ha sido ahí maltratada, ultrajada, Señor. Padre, restaura, Señor. Levanta mujeres de reino, Señor. Padre, tráelas a tus pies, Señor. Padre, la gloria y llénala, Señor, con ese bálsamo que es tu Santo Espíritu, Señor. Padre, para que tú, Señor, Padre Santo, por medio de cada mujer, Señor, restaures también las familias, Señor, los matrimonios, Señor, los hijos, Padre. Porque yo siempre, Señor, te he dicho y te sigo diciendo, donde hay una mujer feliz, Señor, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te damos. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, que dice que la sangre del Cordero tiene la fuerza, el poder y la autoridad para deshacer las obras del enemigo, Señor. Venimos, Señor,
pidiéndote por todos esos matrimonios, Señor, Sí, Señor que en este Dios. momento están pasando Padre, por una en prueba el nombre difícil, de Señor, por una Jesús. tentación. Padre, todo espíritu inmundo, jezabélico, Señor Señor, que Dios. quiere entrar en el matrimonio Padre, de en tus el hijos, nombre de Señor, Jesús, para que no Señor. se cumpla la palabra, Oh, sí, Señor, Espíritu Santo de 1 de Corintios, Dios. capítulo 7, Sí, versículo 10, Espíritu Señor, de donde Dios, me habla Señor que la Dios, mujer Señor santifica el Dios. matrimonio, Sí, Señor, y el Espíritu hogar, Dios, Santo de que Dios, habla, Señor. Señor, del sacerdocio, mi Dios. Padre Padre, que no Santo, venga el enemigo a robarse, Señor, la bendición que tú tienes para tus hijos, Señor, porque las maldiciones del impío no son para tus hijos, Dios amado. Yo vengo pidiéndote en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, que la paz de Cristo, Señor, llegue a cada uno de esos hogares, que tu luz resplandezca en cada hogar, Señor, de aquellos que han abierto las puertas de su hogar, Señor, así como Obed-Edom, Señor, dejó que la presencia del Espíritu entrara, Señor, a través del arca del pacto, Señor. Hoy te hemos dejado entrar, Señor, a través de la puerta de nuestros corazones abiertas, Señor, para que tú entres y señorees sobre nuestras vidas. Padre, que venga la provisión, Señor, en cada uno de esos hogares, Señor, que donde no hay trabajo, mi Dios, se desate trabajo digno para tus hijos, mi Dios bendito, pero tú eres el proveedor. Tú eres, Señor, como dijo la pastora, el que le mandaba, Señor, aquel riachuelo, Dios, al profeta la comida, Señor. Tú eres el que provee, Señor, cada día para nosotros, porque así lo dijo Jesucristo. Danos hoy el pan de cada día, Señor. Ese es un modelo de oración, Señor. Que no falte el alimento diario, Señor. Que no venga el enemigo a robar, Señor. Padre, la bendición de tus hijos y lo que se ha robado, Señor, que tenga que devolverlo, Señor, porque escrito está que el saltón, el revoltón y la oruga van a tener que devolver lo que han robado, Señor. Aquello que ha sido arrebatado para tus hijos, Señor. La salud, la estabilidad, la paz matrimonial, Señor. La honra de los hijos hacia los padres. Todo aquello que el enemigo ha querido venir a robarse, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te digo esta noche, mujer, yo te digo esta noche, varón, tu tiempo es hoy es el tiempo en que su fe se activa, hoy es el tiempo en cuando tú tienes que abrir tu boca. Yo te digo, abre tu boca, clama, porque Jehová dijo, clama a mí, yo te responderé. Clama en esta noche, ponle esa petición delante del trono de la gracia, ponga tu matrimonio, ponga tus hijos ahora, no importa hace cuántos se hayan ido, en el plan del Señor es que la familia sea bendecida, no importa cuánto tengas sin trabajo. El plan del Señor es bendecirte. Empieza a declarar bendición para tu próximo jefe. Empieza a decir, yo bendigo a mi jefe, yo bendigo mi primer salario, yo bendigo mi casa, yo bendigo la casa del que va a ser mi patrón. Empieza a hablar en bendición. Yo te digo, mujer, empieza a declarar sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Aquello que el enemigo ha venido a robarse, aquello que ha venido a tocar, trayendo la mentira de la enfermedad, empieza a declarar que por la llaga del Cordero fuiste sana. Sana, diga, yo soy sana porque Cristo me sanó. Yo no creo en las mentiras del diablo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi hijo volverá a casa, mi esposo volverá a casa. Esa mujer yo la ato en el nombre de Cristo a la obediencia de Jesucristo para que suelte a mi esposo, a ese varón para que suelte a mi esposa. Yo declaro sobre mi vida la cobertura del Espíritu Santo. Yo me someto a la voluntad de Dios para que el ángel de Jehová acampe alrededor de mi hogar y lo defienda. Hoy es tu noche, varón. Hoy es tu noche, joven. Hoy puedes ser libre de las drogas. Hoy puedes ser libre del alcoholismo. Hoy puedes ser libre de toda atadura en el nombre de Jesús. Porque tú eres libre, porque tú eres llamado sacerdote del Rey Altísimo, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy eres llamado ciudadano del reino. Tú eres un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Tú eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Empieza a pensar como hijo de rey. Empieza a hablar como hijo de rey. Empieza a declarar lo que Jesucristo declaraba. Jesucristo nunca se declaró derrotado. Nunca se declaró enfermo. Nunca se declaró en ruina. Porque Él sabía quién era. Porque Él sabía de dónde venía su bendición. Porque Él sabía cuál era la voluntad que prevalecía en su vida. Y era la voluntad del Padre. Empieza a decir, mi Padre es Jehová y Él no va a permitir que nada me pase, y Él no va a permitir que la ruina entre a mi casa, y Él no va a permitir que la enfermedad se adueñe de mi casa, y Él no va a permitir que el diablo se robe a mis hijos, que el diablo se robe a mi familia. Él no va a permitir que tú camines en depresión. Hoy eres libre de la depresión. Hoy eres libre del temor. Hoy se va todo espíritu inmundo de suicidio de tu mente, de tu casa, de tu familia, de tu descendencia. Tus hijos servirán a Jehová. Tus
servirás a Jehová. Tu ministerio se levanta, tu ministerio se levanta con poder, porque el que te llamó te va a respaldar, porque no irás con palabras, irás con poder, con manifestaciones de poder y gloria. Amén. Declaramos Así en es, el nombre de Espíritu Cristo Santo de Jesús Dios. que se aviva el llamamiento, que se aviva la palabra, que se avivan las bendiciones, Así es. todo aquello En que el Dios nombre de preparó Jesús. para ti, todo aquello que estableció para sus hijos, llega a ti, a tu casa, llega íntegro. El ángel de Jehová traerá la provisión, así como llevó la palabra de Daniel, llevará tu promesa, llevará tu bendición va de camino. Empieza a dar gracias, empieza a dar gracias, empieza a dar gracias. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, vuélvete ahí donde estás, póstrate, y ahí en la intimidad de tu cuarto, de tu casa, donde quiera que estés, ahí en tu corazón, dile: Señor Jesús, hoy en esta noche me arrepiento de mis pecados. Hoy en esta noche te pido perdón por cada uno de ellos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo declaro que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, que muriste y resucitaste, que diste tu vida por mí y que vendrás a llevarte a tu iglesia. Y yo quiero ser uno de ellos. Si usted hizo esa oración, usted hoy está en la familia de Cristo. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo porque dice la palabra que nosotros somos bendecidos. Y si usted es bendecido, usted puede bendecir a otro. Amén. Yo declaro una paz sobrenatural sobre su casa, porque el ángel de Jehová visita al que le abre la puerta. Amén. Amén. Así que para nosotros ha sido un placer. Pastoras, un placer para nosotros. Buenas Una palabra de noches. despedida para nuestro pueblo. Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Un privilegio nuevamente por estar en este lugar. Bendigo a los pastores que nos han dado la oportunidad para compartir con ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus hogares. Amén. Que la restauración del Espíritu de Dios llegue a sus hogares. Amén. Y nuevamente les recalco, estamos para servir. Cualquier situación que necesiten, creo que postearon el número de la pastora. Ya está aquí, ahí- en este ahí momento está estamos. apareciendo, véalo aquí. Ahí está, el número de la pastora Carmen. Ahí nos pueden contactar y lo que necesiten, cualquier consejería, cualquier administración, las invitamos, estamos para servirles. Buenas Amén. noches. Pastora. Buenas noches y muy agradecidos de verdad por la oportunidad. Si usted tiene un testimonio, comuníquese también con el pastor Santiago. Él abre las puertas de su iglesia, de este programa, para que usted venga a contar también las maravillas que Dios ha hecho en su Amén. vida. Y de verdad es un placer estar aquí y estamos a la orden para servirles. Amén. Gloria a Dios, pues sí, una bendición para nosotros. Hoy nos acompañaron la pastora Lisbeth, la pastora Carmen, del Ministerio Mujeres Restaurando Mujeres, Iglesia Casa de Pan, el Roble de la Abuela. Trabajan con mujeres en cualquier condición. Amén. Usted puede llegar a los pies de Cristo como esté, Sí. en pecado, como usted quiera estar, pero yo le garantizo que Dios no la va a dejar igual. Amén. Dios tiene un plan Amén. perfecto para usted, mujer. Así es. que ahí está el número de la pastora Carmen, 8556-7317. Contáctese con ella y deje que el Señor obre en su vida. Amén. Disponga su corazón. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Una vez más le damos las gracias por conectarse. Recuerde que aunque no estemos en vivo, puede seguir mandando sus peticiones de oración. Nosotros Sí, seguimos amén. orando. Oramos por el matrimonio de María Chávez, claro que sí. El matrimonio Carmona Chávez. Estamos orando para que el Señor una ese matrimonio en su Amén. voluntad. Así Amén. que un placer, gracias, bendiciones. Que Dios les guarde. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo testimonio. Viene un pastor, primeramente Dios, si no ha venido por su iglesia, Amén. que tiene el pastor Charlie de Revolución Juvenil. Así que Revolución Juvenil, los esperamos también. Bendiciones, que Dios les guarde.